Hola, buenas noches. Nosotros somos Juan Sebastián, Alejandro y Cristi. Nuestro grupo, nuestro podcast se llama Desde otra perspectiva. Y esta noche vamos a hablar del feminismo y tenemos como invitada a Tite Macías. Tite, buenas noches y bienvenida hoy día a nuestro podcast. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. De verdad estamos súper felices de tenerte acá, más que nada porque sabemos muchísimo tu huella que estás dejando dentro del grupo feminista de Ecuador, más que nada porque dices tus redes, veo lo que compartes y veo en dónde estás. De verdad es súper un honor tenerte aquí y sabemos que en serio tienes muchísimo que hacernos pensar hoy cuando terminemos esta reunión. Muchas gracias. Como te comentaba, el tema de hoy va a ser de puedo no estar de acuerdo con todos los puntos del feminismo y todavía ser parte del movimiento. Eres totalmente libre de presentarte, contarnos un poco tu historia e ir introduciéndonos un poco más todos. Ya, a ver, les voy contando mientras arreglo eso que se me vira cada rato. Bueno, me parece súper interesante el tema que plantean, me parece un tema también un poco polémico, pero bueno, vamos a tratar de abarcarlo de la manera, no sé, de la mejor manera posible. Eh, que les cuento un poco de qué me dijiste de mi militancia, tal vez, Sí, de ti, o ya vas a poner, directamente entramos al puedes tema. darnos un breve resumen sobre cómo llegaste al mundo del feminismo, cómo te encuentras hoy en día, y ahí comenzamos. Ok, bueno, yo creo que siempre, desde muy pequeña, tal vez por la forma de ser de las mujeres alrededor mío, como que tenía una idea bastante propia de cómo quería ser mujer. Creo que crecer como con esa libertad en mi casa y darme cuenta de que afuera no tenía la misma libertad es como una gran razón que me ha hecho como siempre tener una especie de militancia que tal vez cuando era más joven no la podía nombrar, o sea, no podía decir exactamente soy una mujer feminista, sino simplemente como que creía que no había cosas Se solo de niños, pasó. no había cosas solo, ajá, entonces como de repente cuando eres más pequeña tal vez no tienes las palabras para ponerlo así Claro, no le pones como, nombre todavía. como para nombrarlo, como para nombrarte feminista, pero creo que vas creciendo y lo vas encontrando. Y luego, para mí, como un punto clave, un punto bastante clave, fue en la universidad, una de mis compañeras, Mari Pacheco, con la que me acerqué muchísimo, con la que estamos en teatro, y ella estaba militando ya en una colectiva feminista y como me habló mucho más ya del tema, digamos, como de la parte política, la parte de pertenecer a una colectiva o a una organización y tener planteamientos desde la colectividad, desde una militancia por algo específico. Y me encantó esa idea, o sea, de tener esa nueva forma de relacionarme con las mujeres, sobre todo porque Claro. creo que a mí y seguramente a ti, porque a muchas mujeres nos ha pasado que crecemos con una idea un poco rara sobre cómo relacionarnos las unas con las otras, tal vez, no tal vez, definitivamente por la mirada patriarcal que hay, ¿me entiendes? Como incluso a las relaciones entre mujeres desde las mujeres. Entonces, como que en el feminismo fui encontrando esto de relacionarme de otra forma con mujeres, fui encontrando esa parte que es como más una postura política, lo que significa pertenecer a una organización social, lo que significa trabajar en colectividad, expresar algo en colectividad, llegar a consensos, cosas que tal vez yo nunca hubiese sabido, sino a través de Mari me acercaba a Claro. esa parte del feminismo. Y Y también luego puedo apostar que también como que este crecimiento también sigue a través del cuestionamiento, ¿no? ¿No te pasó que mientras ibas creciendo como que ibas como que pensando por qué eso tiene que ser así o por qué de esta manera funciona esto? Eso me pasó bastante en mi proceso. Me acuerdo también que era como parte del cuestionamiento de ¿por qué esto es así y por qué el otro no es así? Creo que eso me ayudó bastante a mí también. sí, claro, porque empiezas como haciéndote preguntas que tienen que ver contigo misma, como ¿por qué, no sé, por qué a mí me gritan cosas en la calle y a mi hermano no? ¿Por qué yo no puedo salir hasta después de tal hora y mi hermano Total. sí? ¿Por qué yo no puedo? ¿Me entiendes? Como que empieza siendo algo muy chiquito, muy particular. Y luego vas conociendo otras más creciendo, vas conociendo Ujú. otras mujeres, otras realidades.
y vas diciendo por qué hay mujeres que no tienen los mismos derechos que yo tengo, por qué hay mujeres que no tienen acceso a la educación, por qué hay mujeres que no pueden tener una autonomía económica, una autonomía sexual, una independencia, porque hay mujeres que están obligadas a quedarse en la casa ayudándole a la mamá mientras todos los hermanos van a estudiar, y como que vas ampliando entonces también como Total. tus luchas. Que deja Ajá, de ser yo solo creo como que que tu experiencia, sino como indagar un poco más en el tema, te da más visibilidad de, ok, yo también estoy dentro de un privilegio y no lo entiendo hasta que no lo comparto o quizás no vivo una experiencia cercana. Sabes que justo hablando lo de que por qué mi hermano sí o por qué estas personas no, me acuerdo tan bien que yo tengo un video que he grabado de pequeña, que es un video de Enchufe TV, que era como que el mundo al revés, de hombres y mujeres, y me acuerdo tanto que kind of tocaron como que el feminismo de una manera muy subliminal y a través como que de la gracia sin ser patanes y hablaron de algo súper serio, que era, por ejemplo, salía una mujer, obviamente el mundo al revés, la dejaban salir ahí a la noche, y el hombre como que lo hacía llegar, no va a salir, no puedes salir porque eres tu hermana, no vas a salir. Era así como full temas que me gustó muchísimo porque se vieron tocarlo a través de, como que, de lo gracioso, por decirlo así, o de lo cómico, que lo hizo tocar muy bien al público ecuatoriano, ¿sabes? Me dejó pensando bastante en eso. sí, yo creo que, bueno, primero que Enchufe hace un trabajo súper bacán. Y segundo que este tipo de temas es lindo cuando lo logras abarcar desde la comedia y hablar de la gente de feminismo sin decirle, te estoy hablando de feminismo, ¿sabes? O sea, yo tengo una obra que se llama Buenas Vibras. Y de verdad es una cátedra un poco sobre amor propio y feminismo, pero la gente se la goza un montón, los hombres lo disfrutan un montón, Vayan a verla, es porque buenísima. porque es comedia, ¿me entiendes? Y porque estamos abarcando el tema desde ahí, y porque generalmente yo me he dado cuenta de que, digamos, las mujeres hemos tenido este enojo de como ir levantando estos velos de por qué nos han criado de la forma en la que nos han criado, y por qué hay mujeres que viven de la forma en la que viven, y por qué los hombres no han pasado por ese tipo de cosas, o por qué han sido ellos más bien los que han más o menos permitido que la sociedad se siga desarrollando de esa manera. No sé, empiezas como a acumular enojo, ya, y estás cabreada, y cuando empiezas a dar tus puntos de vista, como que yo me he dado cuenta de que más joven o recién empezando en el feminismo, no podía hablar de feminismo sin pelearme con alguien, ya sabes, era muy en tu Me cara, pasó, sino yendo al como colegio, que, una clase donde tocó una exposición de feminismo y yo me fui retando con todos los hombres ahí que decían, ay, eres una feminazi, y yo, yo así atacando a todo el mundo. Pero hoy en día Pero ya no pierdo el tiempo, una pasa que va pregunta, una. ¿usted todavía enfrenta cierta, como resistencia a la gente cuando usted menciona que es feminista? por supuesto, decir que eres feminista es como decir que eres vegano, se va a saltar alguien a decir, pero te faltan proteínas, te vas a De desmayar verdad, así subiendo las escaleras, te vas a morir, o sea, es como decir eso, ¿me entiendes? Es como atacas a la gente, o sea, a la gente que le choca, obviamente. Y total. entiendo que choque, porque justo iba a llegar a eso. Tienes tanto enojo que te acercas al feminismo desde el enojo, y es una rabia, pero, o sea, solo lee los periódicos un día y vas a sentir esa rabia, ¿me entiendes? Y luego, digamos, como que expresarla de una manera en donde todo salga de manera ordenada, en donde tengas un respaldo teórico y lo puedo citar en APA, pero oralmente, así, ¿me entiendes? Y como dar un punto de vista desde una frialdad, es como muy utópico para el feminismo, ¿ya? Entonces, van a haber ideas que a la hora de expresarlas, o sea, ya te va a sobrepasar, porque no, o sea, no puedes creer en tu cabeza que hayan personas que quieran que niñas tengan bebés cuando las niñas tienen 10 11 años y esos bebés son productos de un abuso incestuoso. Entonces no te Total. queda, no te da la cabeza y te enojas y te vuelves un poco agresiva. Entonces la gente empieza a tener esa resistencia y a decir, ah, no, esta es una feminazi, una loca, o sea, ni le toquen el tema. Ajá. Eh, y yo creo que eso pasa mucho, eso pasa mucho. Hay una como, no sé, como un quote, así, una cita de Agnes Barda, que es una cineasta, que como que la man dice, trata de ser como una feminista alegre, pero estaba cabreada, estaba muy enojada, ya. Y creo que eso nos pasa a algunas feministas y a muchísimas mujeres, no solo dentro del feminismo, sino como que a la hora en la que te das cuenta que has vivido como tantos abusos o como tantas injusticias o tantas cosas desiguales, hay una frustración, hay un enojo y quieres expresarlo de la mejor manera, pero no siempre es así.
Y por eso el feminismo tiene tanta gente y tanta resistencia, porque, primero porque estás señalando y diciendo, así es la sociedad, así somos, o sea, así hemos sido, y a la gente le choca que le digas, ¿me entiendes? Como que tú eres parte de lo que sostiene que esto sea así. Y luego, porque hay enojo, hay frustración, hay como una sed de una justicia que no llega, no sé. ¿Sabes? Como que siento que el enojo es parte también como del proceso, es como el proceso como que descubrimiento, por decirlo así. Y la verdad es que nunca se dejen negar, porque mientras más conoces otras realidades que salen de tus privilegios, de tus conocimientos, te das cuenta de que existen tantas desigualdades y existen personas detrás de esto que de alguna manera como que se obstruyen de querer saberlo. Pasa bastante con el ejemplo que tenemos del gobierno ahorita, que del plazo que tuvimos, que no averiguaron, porque estaba viendo yo, bueno, estaba escuchando, pero en Twitter hicieron como un podcast de personas que hicieron una investigación a través del tiempo de por qué debería darse más de 12 semanas. Las personas que están en el poder no lo hicieron, o sea, porque no deciden educarse, porque Porque es no una les decisión. interesa, No, no no les les interesa. deciden, no les interesa y se dejan como que llevar solo de sus conocimientos. Y es ahí donde viene la palabra un poco ya prostituida, por decirlo así, que es la palabra de privilegios o de que solo se quieren quedar en su burbuja, por decirlo así. Claro, no solo eso, sino que hay un status quo, hay como una forma en la que las cosas deben ser y también, digamos, se sostiene en creencias religiosas. Y la religión es un poder, entonces como que, digamos que el feminismo, como muchas causas sociales, se va en contra del status quo, se va en contra de, digamos, esas instituciones que ya vienen haciendo un ejercicio de poder para silenciar otras voces. Entonces, hay una resistencia, claro que hay una resistencia, pero, pero yo creo que cada vez menos. Yo creo que eso es increíble de las nuevas generaciones, que digamos como que eh, sus procesos de construcción, no sé, son mucho más tempranos, ¿me entiendes? O sea, hay gente de, no sé, 17, 16 años pensando en cosas que yo me planteé mucho más adelante en mi vida, porque ni siquiera lo identificaba. Y eso es bacán. Yo creo que los velos estos se están levantando desde más temprano cada vez. Y eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Aunque Dice, también. ¿Mm? Total, Tite. no sé, no, disculpa que ahorita que nombraste lo de la religión, no sé si justamente tú en tu familia tengas abuelo, abuelas, aún algún tío mayor que sea la religión católica, ¿cómo es ese choque con el tema del aborto y todo esto? Bueno, primero que yo he aprendido a tomármelo con humor, cuando puedo, cuando no puedo, puteo, pero he aprendido a tomármelo con humor. Entonces, y a darme cuenta de que la mayoría de las personas mayores que yo no han tenido las mismas herramientas que he tenido yo, ya, ni la educación en feminismo que he tenido yo, que ojo, yo de teoría feminista, o sea, cero, no soy una experta en Judith Butler, en Margaret Atwood, en Simone de Beauvoir, o sea, no soy experta en teoría Gratuito. feminista. Todo lo que yo sé de feminismo lo he aprendido a través de mi activismo y a través de mi militancia y a través de mi trabajo con mujeres. Eh, y a veces, no sé, cómo se espera también eso, ¿no? De que como que, de que tengas toda esa base, de que tengas toda esa teoría y te restan como credibilidad si no. Entonces nunca falta el sabelotodo que te dice, pero ya pues, entonces dime una autora feminista que haya escrito algo del aborto y así casi que cítame el párrafo y la página. Y es como que, aguanta, yo trabajo con mujeres que están desesperadas por tener un acceso Claro. al aborto, o sea, ¿no entiendes? No me pidas que te cite un libro cuando te estoy hablando de algo que yo vivo día a día, ¿ya? Y yo creo que ese ha sido mi enfoque para acercarme a las discusiones. Siempre desde ahí, yo te estoy hablando desde mi experiencia, que no tiene nada que ver con tu saber que viene de una creencia religiosa o de un prejuicio o de una cadena de WhatsApp. Y puede sonar así como que me pongo como que en una jerarquía, pero es más bien como saber desde qué sitio estamos hablando cada uno, primero. Y segundo, entender eso, ¿no? Que esta formación, esta militancia me ha dado a mí herramientas para ver las cosas de una manera, que tal vez a mi tía de 70 y pico de años, no, mi tía que creció viendo, no sé, la televisión nacional y yendo a misa todos los domingos y escuchando al padre de la iglesia,
Y por ejemplo, ahora estuvimos en la casa de mi tío por el Día del Padre. Esos son mis tíos favoritos, son como mis abuelos ya. Yo ya no tengo abuelos vivos, entonces ellos son como mis abuelos. Y ella es muy religiosa, pero nos llevamos súper bien. Y se mata de risa con las cosas que le digo. Entonces le invito a mi obra y le digo, es una obra sobre una mujer que se harta de los hombres y se encierra con un vibrador. Y ella, ¡ah! Dios mío, eso es del diablo. Eso es del diablo, Dios mío, bendito, mis hijos, protégelos. Así yo, o sea, por suerte no me he visto el tatuaje de un diablo que tengo aquí, que se muere. Pero yo así me tapé el tatuaje y le dije, tita, pero es normal, o sea, que las mujeres conozcan su cuerpo, su sexualidad. Y se cagó de risa y me dijo, ¿tú crees que yo me voy a estar tocando las tetitas? Y yo, pero si eso es rico, tía. Y ella así, o sea, estaba roja, así en la mesa, no sabía dónde meterse. Y entonces, ese tipo de cosas, esos intercambios que son como más desde el lado de la risa, me hacen entender que cuando no concordamos en un tema como el aborto o cualquiera de los temas que no estemos de acuerdo, como el paro, es eso. Hemos crecido en tiempos diferentes, hemos tenido educaciones diferentes, hemos tenido herramientas diferentes. Y así me acerco a casi todas mis discusiones últimamente. Claro, hay la tolerancia, que es justamente lo que se pide cuando somos generaciones muy distintas, ¿no? Sí. Y la otra edad, o sea, entender que el otro Exacto, no tiene tus mismas luchas, así es. e incluso dentro del feminismo. Son diferentes tiempos. Sí, justo hablando de esas diferentes luchas entre el feminismo, estas como que discordias que existen dentro de soy más o soy menos feminista por ciertas cosas. Por ejemplo, yo conozco a personas cercanas a mí que se consideran también feministas, pero tienen esto, por ejemplo, el aborto solo por violación. O también existen muchas personas que también dicen, yo no soy ni feminista ni machista, Es pero estoy a machista. favor. Ajá, pero no hay otra, eres machista. pero también pasa que muchas personas también, amigas también, como que dicen, no, yo no me considero feminista porque yo no actúo como que yo no salgo a marchar, yo no soy activista, pero sí lo soy, pero sí estoy muy a favor de todos como que estos rights que existen a través de ello. Pero lo que pasa también es que dicen, digamos, yo no votaría, pero si una amiga mía lo quiere hacer, yo lo voy a acompañar. Entonces también ahí viene como la pregunta del tema, que es como que puedo ser feminista o bueno, no puedo ser feminista si no estoy de acuerdo con todos los puntos, o yo no lo haría, como que todavía puedo ser parte del proceso, y es lo que yo le digo a todo el mundo. O sea, si estás a favor, eso es lo que busca totalmente el feminismo, no hay que estar obligando a hacer nada, más bien te vamos a acompañar, y si tú no te sientes que tú lo podrías hacer, está bien, simplemente es como entender que la situación no es la misma que la de todo el mundo, y no lo va a hacer nunca tampoco. Nunca, claro. Somos mujeres diversas. Mira, primero el tema de estar a favor del aborto es un mito. No hay a favor del aborto. O sea, el aborto está, el aborto existe, Existe. existe. La gente Pero lo que sigue está existiendo. es a favor de que se regule y se lleve de manera que sea seguro para las mujeres, y Y accesible, gratuito. o que siga siendo que siga estando en la clandestinidad. Y ya. Las mujeres van a abortar, o sea, siempre que puedan encontrar los Sí, y la medios oportunidad de que sea gratuito es y lo que lo hace más heavy, ¿no? Porque al final sigue siendo lo mismo, que solo las personas que tienen dinero lo pueden pagar también. exactamente. Eso. Y luego, dentro de el feminismo, lo que hablas de la decisión de enunciarte o no enunciarte feminista conlleva una responsabilidad, porque otra vez una analogía con el veganismo, ¿ya? Porque yo no puedo enunciarme vegana y salir de la fiesta a comerme no sé, una hamburguesa. Entonces Total. yo no puedo enunciarme feminista y de repente condenar a las mujeres que abortan. Entonces, no es un tema de un feministómetro, de decir, tú eres más feminista porque apoyas el aborto, tú eres menos feminista porque no. No. Es un tema de qué significa enunciarte feminista. Y ya conlleva una responsabilidad, conlleva una política. Ok, no sé si te acuerdas que cuando yo les dije cómo fui entrando al feminismo, empecé desde mi experiencia propia, desde mi casa, mi mamá, las mujeres de mi casa, mis luchas personales propias. Y luego fui entendiendo qué es una colectividad, qué es una postura política, qué significa tener un horizonte político. Y esas cosas son importantes en el feminismo. No todas las feministas van a pertenecer a una colectiva, pero al menos tienen que tener una idea más o menos políticas de por qué quieren adherirse a esa lucha.
eso sí es importante, porque una cosa es que Total. no seas experta en teoría feminista y otra es que no sepas ni siquiera qué significa ser feminista. Y por supuesto que puedes tener que estar, o sea, en desacuerdo con ciertas cosas del movimiento y seguir siendo parte de, porque es un movimiento diverso, porque es un movimiento que lo atraviesan tantas luchas, que en serio, o sea, escoge una y cásate con esa lucha y en serio estás haciendo un montón. Sabes que Entonces, para esto me hiciste acuerdo a siguiendo como que tus palabras de que también mismo comparándolo con el veganismo, así mismo yo también lo he visto muchas veces, que un principio está súper bien también, como que, más allá de teorías, no como teorías, sino más bien como acciones también. Un principio todos empezamos más como un feminismo liberal, un más de sí, tú tienes la decisión, si te quieres, por ejemplo, rasurar o no rasurar, está bien. Pero también justo como que hablando del cambio, realmente haces el cambio cuando tú eres parte del movimiento también. O sea, yo lo comparo con antes, con la típica analogía de, ay, las mujeres feministas eran las que salían a pedir sus derechos para trabajar. Ajá, ajá. Ya, bueno, entonces yo lo comparo con eso. Y digo, de ley hay muchas mujeres que también decían, sí, yo también lo apoyo, pero no salgo a marchar, no salgo por ellos. Entonces también siento que para ser parte del cambio también tiene que ir a accionar. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, por ejemplo, está la persona que dice, ya, yo soy esa persona, por ese caso. Digamos, yo estoy súper a favor de que la persona que se quiera depilar o no, lo haga. Pero yo no lo podría hacer, un ejemplo. Como que yo todavía sigo bastante con eso. Entonces, ¿qué tan realmente soy parte del cambio más allá de que si alguien dice, ay, qué feo, yo decirle algo? Como que, oye, es normal, todos lo tenemos, o sea, está higiénico, por si acaso. creo que esas son como decisiones que tienen que ver también con tu autonomía, o sea, el feminismo no te va a decir tienes que ser peluda, porque entonces, ¿dónde queda lo que hablamos de que cada una sea dueña de su propio territorio, de su cuerpo? Entonces, no, como que en ese caso, creo que esas son cosas más bien como de estética personal, de decisiones que tienen que ver en cuanto a tu estética, que son partes tal vez de un rasgo identitario, que te hace identificarte o no como feminista, pero ahí no está el feminismo, ya, en dejarte o no dejarte crecer los pelos. O sea, puedes decir, es mi postura política llevar mi cuerpo de manera natural para no, no sé, ceder ante la presión de la industria de la belleza. Es una decisión personal, es una decisión política. Pero ¿en qué, o sea, en qué, en qué punto se vuelve importante para la colectividad? Tal vez, no sé, hago una campaña de body positive o no sé, si tengo una amiga que me doy cuenta que es muy autoconsciente con sus pelitos, le doy más o menos como, no sé, herramientas, insumos, información que la pueda ayudar a no sentirse tan así. No sé, pero como que ir encontrando lo que me va a unir a las demás mujeres, ya, porque el feminismo se trata de crear redes de mujeres que nos cuidemos, que nos protejamos, que luchemos por nuestros derechos, que nos apoyemos, que chuta, si un día estoy rebasada con las cosas de la casa, tengo que cuidar a mi hijo, tenga una red de cuidados que me puedan decir algún día, ¿sabes qué? Ándate a dormir una siesta, que yo me quedo con el bebé un ratito, ¿me entiendes? Como que más ese tipo de cosas. Claro. Me parece que son Como la igual. sororidad, estamos hablando un poco más de ella. Sí, la sororidad también es otra palabra bien, bien prostituida, porque se entiende Sí, también como solapar a las demás claro. mujeres, y no Y también es se resaltar eso. las personas que dicen, pero tienen que llevarse entre las mujeres, no hay peor nivel una mujer que otra mujer, y es como, estar en No. el movimiento feminismo, feminista también es entender que no vas a estar de acuerdo con todo el mundo, o sea, ni porque sea mujer. Exactamente, incluso dentro del movimiento feminista hay un montón de como corrientes diferentes. ¿Por qué? Porque hay mujeres que creen, hay un grupo de feministas que son las feministas radicales, que creen que las mujeres trans no deben ser parte del movimiento. Son feministas radicales trans Claro. excluyentes. Ya, ok, yo no me alineo con ellas. No me alineo con ellas. Y si tengo la oportunidad de decir que su Sabes que postura yo tampoco me política. alineé con ellas, pero sí entiendo muchísimo que cada lucha es muy diferente como para encabezarnos todas en una. Como también, Ujú. por ejemplo, sé que la lucha de las mujeres negras, por ejemplo, en Estados Unidos, siendo más específica, porque en TikTok pasó con un problema así, que ellas también se molestan cuando hubo este trend de TikTok, que soy el 99%, soy parte del 99% de las chicas que no por disminuir su problema, pero eran cosas
más leves a las que habían pasado de ellas. Obviamente ahí vino y la pelea, porque también entiendo que ellas también tienen una realidad que probablemente yo nunca voy a entender. Claro, totalmente, o sea, y ahí viene el tema de la interseccionalidad, o sea, hay luchas más profundas cada vez y más profundas cada vez, por ejemplo, el paro ahorita, las mujeres indígenas encabezándolo, ¿me entiendes? ¿Por qué los movimientos feministas están tan ahí? Primero, porque es una lucha social totalmente válida, y segundo, porque, o sea, son estas mujeres que están sosteniendo todo, no solo sus comunidades, sino incluso, no sé, son la base alimenticia del país entero, ¿me entiendes? Y están ahí, y están poniendo el cuerpo, o sea, si quieres ver referentes feminismos, miren a las mujeres indígenas, referentes feministas, miremos a las mujeres indígenas en el paro. Total. Ujú. Y luego, dentro del mismo feminismo, hay mujeres que no, en cambio, que te dicen, no, eso no es feminismo, ellas están siendo manipuladas, o sea, las infantilizan como para decir que están siendo manipuladas por un tipo. Entonces, luego hay otra rama del feminismo que dice, no, ellas son, no sé, no sé, carne de cañón de otro tipo, y no, eso no es feminismo. Y luego hay otras feministas que dicen, no sé, creo que eso es una situación política que nosotras desde el feminismo, si decimos algo a favor o en contra, lo podemos entorpecer. Claro. Entonces, ¿me entiendes? Incluso dentro de este problema así puntual específico hay varias posturas. Entonces, como te digo, como tiene que ver con posiciones políticas y con las luchas que yo he sido, por las que yo he sido militar o por las que no he sido militar o las que de plano he decidido invisibilizar, como que también por eso es normal que no siempre estés de acuerdo con todo lo del movimiento. Las diferencias muchas veces son naturales en estas cosas. Cuando hay tanta gente, no todo el mundo puede tener la misma idea. Entonces, es importante alejar la ilusión de que en un momento vamos a ser todos así o vamos a pensar de Claro. todos igual. Pero, ¿usted cree o usted conoce formas en que es posible realmente ver ver más allá de las diferencias? Espacios o formas de diálogo en que podemos aclarar estas dudas, en que podemos aclarar esas diferencias que tenemos. Por supuesto que sí, y lo he aprendido a través de la militancia en colectivo también. ¿Por qué? Porque tú te acercas a un espacio desde tu individualidad, ya, pero esos espacios de lucha colectiva, en esos espacios de lucha colectiva hay, digamos, voces que se oyen más, voces que se oyen menos, gente que tiene una postura súper específica y que tiene muy claro lo que quiere, gente que está más o menos viendo a qué se adhiere. Y luego hay conflictos por esas cosas, por supuesto, porque entonces tal vez hay unas que sienten que no se las escucha tanto como las demás, otras que sienten que hay quienes monopolizan la palabra y empiezan a ver como en un movimiento que en idea es horizontal, en ejecución a veces no lo es. Entonces empiezan a haber estos conflictos y nos queda la pregunta, ¿es más importante el conflicto que lo que estamos tratando de lograr en colectivo? Y la idea es que siempre sea más importante lo que estamos tratando de lograr en colectivo. Y estos conflictos los vamos resolviendo, hay un montón de metodologías, hay un montón de protocolos que tenemos para resolver conflictos dentro de las organizaciones sociales, dentro de las colectivas, que tienen que ver con autocrítica, con crítica, autocrítica, con asumir responsabilidades, con, ¿me entiendes? Como con cuidar también las palabras que le dices al otro y hacer política de una manera un poco más horizontal. Pero yo creo que lo que se debe buscar para que exista esto que tú dices, de que todo se resuelva y de que sigamos adelante con, digamos, el proyecto más grande es esto, siempre poner por encima lo que estamos logrando colectivamente. Y plantearte, por ahí puede ser que el conflicto sea más grande. Y hay una ruptura política, hay una ruptura, no sé, social, emocional, y así se crea otra rama del movimiento. Una nueva óptica más o menos, una nueva cosmovisión, dice usted. Sí, que es un proceso natural, o sea, se da en todo, en todo. O sea, si te pones a pensar en todas las teorías que existen para todo, siempre hay momentos de ruptura en donde nace algo nuevo dentro del mismo movimiento.
Y es normal. Entonces, escuchando lo que nos dices, prácticamente se puede llevar a concluir de que sí puedes pertenecer incluso al movimiento feminista y estar haciendo cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero de todos modos pertenecer también. Y también entender que cada lucha es diferente también. Y que no porque yo no esté totalmente de acuerdo, eso me define como feminista, sino más bien como mencionar el día a día, ¿no? Como el ejemplo Sí, de yo te cuido, yo te ayudo con esto, más bien como esta compañía, por decirlo así. sí, yo creo que sí, o sea, como dices, como lo dices, o sea, es lindo, como eso, o sea, como que está en mi accionar, en mi día a día, porque yo no me puedo llamar feminista y tratar horrible a las mujeres alrededor mío, no puedo llamarme feminista y Total, explotar a una mujer, no puedo llamarme feminista y juzgar a una mujer. Entonces, pero si ya me llamo feminista y no tengo la posibilidad de salir a la calle o no tengo el tiempo de tener una militancia, no tengo el tiempo de aportar con recursos, con mi energía y no tengo la economía para aportar a fundaciones con plata. O sea, de verdad no lo tengo, pero lo que tengo es mi militancia día a día con las mujeres con las que vivo. Yo creo que es feminismo. y hasta con uno mismo, ¿no? Porque también pasa que con los demás uno puede ser como, nunca seguir esas cosas que también seguir a uno mismo también. Sí, 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 eso es verdad. Y sí, también, claro, porque Ujú, creo que también una parte que me ha enseñado bastante el feminismo es el autocuidado. total, Y sí, o sea, yo creo que también para cuidar al otro tienes que poderte cuidar a ti mismo, porque sí, no te puedes tratar, digamos, como que no puedo decir, ujú, ah, ya, tengo toda esta compasión infinita por todas las mujeres del mundo, que ojo, es una romantización, porque no es así. Yo tengo un montón de conflictos con un montón de total. mujeres y eso no me hace menos feminista, o sea, según yo. Pero, en fin, es una romantización pensar también que existe la feminista perfecta. Total, lo que también se espera, ¿no? También muchas personas esperan como que, ah, es feminista, pero mire que también se llama mal con esta persona. O mire que otra vez tuvo un problema con una mujer, mira, no la defendió. Claro, o no sé, está con el ex de la... Es como, no sé, o sea, ¿qué sabes tú de las cosas, de los acuerdos, de las formas y de las circunstancias? Y también de qué es algo que tiene que ver con mi militancia, qué es algo que tiene que ver con mi postura política y qué es algo que ya tiene que ver con mis afectos y con lo que pasa en mi individualidad. Total. Ujú. Y bueno, ¿tienen preguntas? La verdad es que estamos un poquito cortos de tiempo. La verdad te queríamos pedir, primero agradecer por tu tiempo. La verdad, Justamente yo de creo eso. Sí. que si nos hubiéramos podido quedar más tiempo, nos hubiéramos ido por lo menos más una hora y media, por lo menos, porque eso es súper interesante escucharte hablar. No sé, como mi parte me gustaría escuchar un breve resumen tuyo, ese tiempo que nos queda, que son casi unos 4 minutos. Eso de mi parte, Juanse, Ale. Igual, igual. Lo mismo. Sí, Bueno, nada, gracias a ustedes. De verdad que siempre es agradecido poder tener espacios como para hablar de estos temas y me parece vacancísimo que lo hagan a través de la universidad. Nada, bueno, como para cerrar y como para hacer un breve resumen, primero me parece súper interesante que hayan planteado el tema de cuestionarme. ¿Puedo ser parte de un movimiento si no me alineo con todo lo que dice? Me parece un tema súper válido también porque como dijimos al comienzo, ¿no? Está esta resistencia, que sea un movimiento hermético, que sea un movimiento que de repente como que se va volviendo más rígido cada vez y da miedo, obvio, pero hay ramas, hay formas, hay militancias, hay luchas, ¿me entiendes? Y lo que decía, o sea, puedes escoger una lucha feminista, casarte con esa lucha y estás haciendo feminismo. Puedes, no sé, tal vez no tener ese tipo de militancia, pero cambiar la forma en la que te relacionas con las mujeres y estás haciendo feminismo, pero no puedes portarte como la mierda con las mujeres y decirte feminista, porque ahí sí que no lo estás haciendo. Y nada, eso, yo creo que lo más importante en este tipo de ideologías, de teorías, de corrientes, de modos de vida, es siempre tener la apertura a escuchar y a entender
que es diverso, o sea, que como es un movimiento social, un movimiento humano, es diverso. En lo diverso hay rupturas y eso no lo hace menos bueno. Eso, como resumen. Total, Tito, o sea, estoy muy feliz porque siento que ahorita más que nada nuestro como que objetivo del proyecto es no orientar, sino más bien atraer a las personas, además como feminismo por dos, ¿sabes? Entonces siento que no podemos tener mejor personaje para su primer capítulo que tú, o sea, de verdad, porque tenemos como que la mezcla entre lo informativo, lo gracioso, lo que, más que nada como la apertura de, la apatía de, tranquilo, o sea, aquí nadie te va a decir que me quedan ahí que tontos, o sea, que es como de granito que quieras aportar como que al movimiento está bien, o sea, es lo que tú puedes aportar y se entiende si no te encuentras de acuerdo con todos los puntos, ¿no? Exactamente. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien, mucha suerte. Gracias, Gracias, Tite, Tito, de un verdad. gusto Buenas noches. verte. Muchas Recibido. Nos gracias. Buenas vemos. noches.